Me entregaron una carpeta un viernes y me dijeron que ayudara al nuevo a instalarse. Sin agradecimientos por los años, sin apretones de manos, solo un despido silencioso envuelto en una urgencia educada. Y sonreí, porque algunas historias no empiezan con explosiones ni gritos. Algunas empiezan en silencio, del tipo que no pide venganza, se prepara para ella. Así que hice lo que me pidieron, lo entrené, le mostré todo, y al hacerlo, les di exactamente lo que merecían, solo que no de la forma que esperaban. Ni siquiera me miró cuando me la entregó. Simplemente deslizó la carpeta por la mesa de cristal, como si fuera un recibo, no el final de 11 años, sin contacto visual, sin pausa, solo el roce del cartón contra el laminado y el susurro constante del aire acondicionado sobre nosotros. No pregunté por qué, no porque no quisiera, no porque no mereciera una explicación, sino porque algo en la forma en que Sergio se encorvaba sobre su escritorio, camisa arrugada, bolígrafo barato temblando entre sus dedos, me dijo que no era algo personal para él. No era sobre mí, era sobre logística. Un plazo de viernes. Abrí la carpeta. Dentro, un paquete de transición. Puntos impresos, notas escritas a mano en los márgenes. Un borrador de correo de bienvenida para alguien llamado Alejandro Campos. Debajo de eso, una lista de accesos a sistemas, contactos de clientes, recorridos por el software. Parecía un guión de simulacro de incendio, como si yo fuera solo otro protocolo a archivar y olvidar. Había una línea de firma al final, la mía. Pasé a la última página y dejé que mis ojos recorrieran la tinta. Impecablemente mecanografiado, oficial, estéril. Tendrás 2 semanas, dijo Sergio, aún sin mirarme. Solo asegúrate de que el nuevo esté completamente adaptado para entonces. 2 semanas. Le había dado a esta empresa más de una década. Resolví crisis con proveedores a medianoche. Detecté errores de facturación de 6 cifras antes de que llegaran a los clientes. Le salvé el pellejo más veces de las que probablemente supo. Y a cambio obtuve 2 semanas y una lista de tareas. Sin despedida, sin agradecimientos, ni siquiera un mínimo de dignidad. Me levanté, carpeta en mano, y el zumbido callado de la oficina se volvió de repente más ruidoso de lo que debía. Afuera, tras las paredes de cristal, el equipo seguía absorto frente a sus monitores. Nadie sabía. Aún no. Lo peor no fue el despido, ni siquiera fue la falta de respeto. Fue la suposición de que me iría en silencio, que tomaría la lista, entrenaría a mi reemplazo y desaparecería, como si todo lo que fui fuera confiable. Sergio finalmente levantó la vista. Su rostro era inescrutable, tal vez culpable, tal vez solo cansado. Sostuve su mirada por exactamente 3 segundos. Entonces sonreí, pequeña, controlada, y salí de su oficina con la carpeta bajo el brazo. La lista era real, el nuevo empleado también, pero lo que no sabían, lo que nunca vieron, era que yo ya había empezado a escribir mi propia lista, una que ellos no leerían, no hasta que fuera demasiado tarde. Tuvo el descaro de sonreír cuando nos conocimos, mano extendida, postura erguida, mochila colgando de un hombro como si acabara de salir de una visita guiada por la universidad. Alejandro Campos, dijo con voz entusiasta, súper emocionado de estar aquí. Asentí y tomé su mano. Su apretón era firme, pero sin experiencia, demasiado ansioso, demasiado ensayado. Ya lo veía en sus ojos. Pensaba que este era su momento. Creía que estaba entrando a una oportunidad. Aún siento que aún estaba caliente. No lo corregí. En su lugar, le mostré todo. Aquí es donde guardamos los archivos de los clientes, le dije, guiándolo junto a las salas de reuniones con paredes de vidrio, donde antes preparaba mis presentaciones. Los flujos de trabajo de los proveedores están en la unidad compartida. Aquí tienes el acceso directo. Tomó notas, malas, rápidas y desordenadas, como si pensara que recordaría lo demás después. Lo vi luchar con su inicio de sesión. Vi cómo sonreía ante cada mensaje de error. Dijeron que dominas el sistema como una ciencia exacta,
comentó, acercándose, bajando la voz como si compartiéramos un secreto. ¿Algún consejo para optimizar? Consejos. Pude haberme reído, pero sonreí. Sí, dije suavemente. Muchos. Le di el recorrido completo, protocolos de proveedores, fallos heredados, incluso las solicitudes no documentadas de clientes que yo solía memorizar de memoria. Él hacía preguntas y yo las respondía, con calma, precisión, cada detalle claro, cada instrucción correcta, casi cada instrucción, porque en medio de esa entrega cuidadosamente diseñada, entre carpetas, plantillas y procedimientos estándar, escondía algo más, un solo documento, colocado discretamente entre las guías de sincronización de facturas y las secuencias de automatización, titulado de forma correcta. Escrito con el mismo tono, parecía cualquier otra nota de procedimiento, una guía paso a paso para sincronizar lotes de facturas, pero un paso, solo uno, tenía un defecto, no lo suficiente para generar alertas, no lo suficiente para romper nada hoy, pero con el tiempo se deterioraría, se desalinearía, corrompería los datos justo cuando el lote trimestral pasara por el nuevo despliegue, un error que ningún principiante notaría. Nadie sabría siquiera que empezó conmigo. Para cuando apareciera, yo ya no estaría. El archivo parecería antiguo, verificado, y Alejandro no recordaría si alguna vez lo guié por esa sección. Gracias por ser tan amable, dijo, reuniendo sus notas, aún con una sonrisa en los labios. Solo asentí de nuevo, serena. Claro, siempre documento todo. Él aún no lo sabía, pero ya tenía en sus manos el primer hilo de su propio desmoronamiento. No te das cuenta de cuánto de ti misma entregaste a un lugar hasta que empiezas a empacarlo en una caja. Mi oficina no era grande, solo una vista a la calle, un archivador, un escritorio marcado por las huellas de 1000 tazas de café. Pero era mía, durante 11 años, y ahora estaba de pie en el centro, viendo cómo la vida que construí se colapsaba dentro de un cartón. Primero bajé la lámina enmarcada que estaba sobre mi monitor, un regalo de un cliente al que salvé de un desastre técnico en 2017. Él envió flores. Sergio se llevó el crédito. Yo guardé la nota de agradecimiento detrás del marco. Se deslizó al quitarla, con los bordes ya curvados. Debajo estaban los archivadores, años de protocolos, plantillas, guías rápidas que escribí los fines de semana para mantener al equipo adelantado a los plazos. Los apilé con cuidado, páginas que sobrevivieron a 4 gerentes, 2 rediseños de producto, un cambio completo de imagen empresarial. Recordé las noches largas, cómo me quedaba cuando todos se iban a cenar, la luz de mi pantalla siendo la única en todo el piso, el nudo en el estómago con cada mensaje de Slack de ¿podrías echarle un vistazo rápido a esto? Recordé cumpleaños ignorados, vacaciones postergadas, cómo mi cuerpo aprendió a moverse alrededor de las necesidades de una empresa que nunca realmente me vio. No de verdad. Les di más que tiempo, les di paciencia, lealtad, calma en el caos. Cuando el sistema fallaba, era mi voz en la llamada. Cuando se retrasaban los contratos, era mi nombre el que incluían. Yo era el pegamento, pero el pegamento se da por hecho, hasta que deja de sostener. Esa oficina no era solo donde trabajaba, era donde luché por importar, donde aprendí a no estremecerme cuando me ignoraban, donde me enseñé a ser esencial sin hacer ruido. Y aún así, cuando llegaron los despidos, ni siquiera valí una reunión con recursos humanos, solo una lista de verificación, un apretón de manos que ni siquiera ofrecieron. 11 años, reducidos a viñetas, pero olvidaron algo. Cuando alguien pasa más de una década aprendiendo a mantener todo unido, también aprende exactamente dónde tirar para que todo se desmorone. El lunes después de que me despidieron, me desperté a las 6:30 como siempre. Costumbre, supongo. Mi cuerpo aún no sabía que era libre. Preparé café, doblé la ropa que había estado ignorando y me senté a la mesa de la cocina en silencio, sin alertas en el calendario, sin correos urgentes, solo el zumbido del refrigerador y el aroma del amanecer. Abrí la carpeta otra vez,
no la entrega falsa, no la que había diseñado para Alejandro, la real, la que había estado construyendo en silencio desde la primera vez que Sergio olvidó mi nombre en una reunión, desde la primera vez que entregó mi trabajo a otro y lo llamó esfuerzo de equipo. Dentro, notas, cronogramas, registros de contraseñas, particularidades de proveedores que nunca se molestaron en documentar, porque yo siempre estaba ahí para recordarlas. No estaba limpiando por furia, no estaba en espiral, estaba organizando, preparándome. Hay una calma que llega justo antes de la tormenta, cuando sabes que tú eres quien encendió la chispa. Renombré archivos con precisión clínica. Archivé lo que necesitarían. Marqué lo que no sabían que necesitarían. Mi sistema siempre había sido una fortaleza, limpio, documentado, diseñado para funcionar sin mí. Pero ahora era un laberinto. Y solo yo sabía qué puertas llevaban a la salida. Esa noche no lloré, no me desahogué con amigas, no redacté un correo que nunca enviaría. Limpié, pulí las encimeras, empaqué los recuerdos de mi oficina en papel de seda, encendí una vela de sándalo y observé la llama parpadear contra las sombras. Mi apartamento estaba impecable al amanecer, y también lo estaba el plan, porque cuando la gente cree que no representas una amenaza, cuando confunden quietud con debilidad, olvidan una verdad sencilla. El agua quieta corta más profundo cuando se mueve. Y yo había estado quieta el tiempo suficiente. Tenía que parecer legítimo. Esa era la clave. Nada dramático, nada sospechoso, solo familiar. Otra nota de procedimiento entre decenas, algo que incluso yo podría haber pasado por alto si no lo hubiese escrito yo misma. Lo titulé Sincronización de lotes de facturas. Integración con sistema heredado. Segundo, técnico, el tipo de documento que nadie cuestiona si no entiende del todo cómo funciona el sistema. Y Alejandro no lo entendía. Aún no. Tal vez nunca. Lo revisaría por encima, lo seguiría, quizás modificaría algunas cosas sin darse cuenta de lo que realmente estaba haciendo. Esa era la genialidad del diseño. El fallo no vivía en el inicio del proceso, vivía en la interacción entre dos subsistemas, uno que no manejaba bien los valores nulos y otro que los generaba por defecto si no se sobrescribía manualmente una bandera específica. No fallaría de inmediato, ni siquiera levantaría alertas en una prueba preliminar, pero en 3 semanas, durante el envío automatizado del lote trimestral a más de 200 clientes del área este, ahí florecería la semilla que planté, un desajuste, un valor fuera de sincronía por medio segundo en un script que nadie recordaría haber escrito, y los números colapsarían en caos, facturas retrasadas, cobros duplicados, pagos cruzados de cuentas prioritarias, no lo suficiente para destruir el sistema, pero sí para mancharlo, para erosionar la confianza desde adentro. Era un trabajo delicado, no vengativo, no desordenado, solo estratégico. Pasé el documento por la herramienta de formato de la empresa. Apliqué los mismos estilos que usé durante años. Agregué una nota de revisión falsa al final, fechada un mes atrás. Lo escondí en una carpeta etiquetada como Operaciones de Sincronización 2023-T4 y lo vinculé al listado de incorporación. Alejandro lo encontraría el cuarto día. Lo sabía porque yo lo puse allí. No lo odiaba. Era solo una pieza. Un becario promovido antes de tiempo que pensaba que su carisma compensaba la experiencia. No me mintió en la cara, al menos no directamente. Solo caminó hacia un puesto que no debía estar disponible aún, y me pidió que le enseñara cómo ocuparlo. Así que lo hice. Le enseñé todo. Dónde hacer clic, a quién poner en copia, cuándo callar en reuniones ejecutivas. Sonreí todo el tiempo. Mantuve mi voz firme. Respondí preguntas antes de que él las terminara, justo como esperaban de mí, pero no esperaban que yo que recordara cómo se siente ser invisible, subestimada, descartada por un hombre que ni siquiera supo decir adiós sin una carpeta en la mano.
Ese recuerdo no ardía, se calcificó, y ahora vivía en la arquitectura de su propio sistema, zumbando bajo los paneles de control, esperando, no por odio, sino por precisión, porque cuando alguien pasa 11 años manteniendo la línea, también aprende exactamente dónde se deshilacha. El día que entregué los accesos, la oficina estaba inusualmente silenciosa. Sergio no estaba en llamadas con clientes, según la recepción. Sabía lo que eso significaba. No quería mirarme a los ojos. Dejaría que el silencio hiciera el trabajo de la cortesía. Alejandro llegó 5 minutos antes, con esa misma sudadera azul marino, el gafete colgando mientras caminaba. Pensé adelantarme con la lista de clientes, dijo, intentando sonar casual. Sus ojos brillaron cuando coloqué la memoria USB sobre el escritorio entre los dos. Hay una copia de seguridad en la nube, pero pensé que esto sería más rápido, le dije. Está todo ahí. La tomó como si fuera un regalo, como si le hubiera entregado un atajo hacia la competencia. De verdad, muchas gracias, dijo, sentándose en la silla junto a la mía. Sergio dice que tú básicamente mantenías todo esto funcionando. Me encogí de hombros con modestia, no porque fuera humilde, sino porque ya no importaba. Le expliqué todo, con calma, a fondo. Revisamos los paneles de proveedores, las cuentas prioritarias, el sistema de documentación que había limpiado yo sola 3 años atrás. Incluso le señalé los casos límite, las pequeñas rarezas del software que no estaban escritas en ningún otro lugar, excepto ahora, en los archivos que le había entregado. Volvió a tomar notas, más descuidadas esta vez, más confiado, como si creyera que ya éramos colegas. Tienes un don para explicar con claridad, dijo en un momento. En serio, estas cosas suelen ser un caos, pero tú las haces ver simples. Sonreí, lenta y suavemente. Esa es la idea. No sabía lo que estaba viendo, porque la claridad, en manos equivocadas, es solo un filo, una herramienta o un arma. Estaba leyendo un mapa sin leyenda, construido por alguien que ya sabía exactamente dónde fallaría, y me daba las gracias por el recorrido. Antes de irse ese día, se detuvo en la puerta. Oye, por curiosidad, ¿algún error que deba evitar? Sostuve su mirada. Lee todo 2 veces. Sigue cada paso. No improvises. Me levantó el pulgar con una sonrisa, como si compartiéramos un secreto. Y de algún modo lo hacíamos. Pero solo una de las dos sabía cuál era. Después de que se fue, me quedé sentada en el escritorio por un buen rato. El espacio estaba limpio, vacío ahora, salvo por una planta que no me molesté en llevarme a casa. Afuera, la ciudad seguía en movimiento. Claxons, pasos, el rumor constante de un lugar que nunca se detiene por nadie. Empaqué mis cosas en silencio, pasé por recepción y crucé el vestíbulo sin mirar atrás. Alejandro tenía todo lo que necesitaba. Todo, excepto lo que no se puede enseñar. No entendía lo que significa cargar con el peso, moverse con cuidado, documentar tu silencio y convertirlo en ventaja. Le acababa de entregar un cuchillo y ni siquiera notó el filo. 3 semanas después, estaba en una playa en Tulum, con el teléfono boca abajo sobre la arena. La marea estaba baja, el aire denso de sal y sol, y estaba bebiendo algo frío en un vaso con forma de piña. Los dedos de mis pies enterrados en la arena tibia, un libro abierto en mi regazo, sin leer durante 20 minutos. No pensaba en la firma. No realmente. No hasta que el teléfono vibró, una vez, persistente, cortando el silencio. Lo dejé sonar, luego otra vez. A la tercera, lo recogí. Número desconocido. No contesté. 30 segundos después, un buzón de voz. Luego un mensaje de texto. ¿Podrías ayudarnos con algo rápido? Miré el mensaje, entrecerrando los ojos por el sol. El hielo tintineó en mi vaso al enderezarme. Podía oír su voz entre las palabras. Sergio. Directo. Al borde. Algo había salido mal. Desbloqueé el teléfono, abrí el correo.
Los asuntos lo decían todo incluso antes de abrir los mensajes. Urgente. Error en conciliación de facturas. Problema escalado. Facturación de clientes. Fallo crítico de sincronización. Afectado lote del cuarto trimestre. Sonreí. No ampliamente. No con crueldad. Solo satisfecha. Como se sonríe cuando algo cae exactamente donde lo dejaste. La falla había florecido, tal como lo planeé, durante el lanzamiento de cuentas más grande del trimestre. 3 clics. Eso fue todo. Una desviación silenciosa enterrada en una carpeta con todas las palabras correctas. Nadie la cuestionó. Alejandro siguió las instrucciones como buen alumno. Y ahora todo el sistema gritaba. Llamé a Sergio de vuelta. Respondió al primer timbre. Sin saludo. Solo respiración. Hola, Noelia, dijo, la desesperación filtrándose bajo su tono habitual. Perdona la molestia, de verdad. Solo necesitamos un poco de ayuda. Algo sobre la canalización de facturas está comportándose raro y... Bueno, Alejandro dijo que tú le enseñaste los pasos del despliegue. Intentó sonar calmado. Siempre lo intentaba. Di otro sorbo a mi bebida, dejando que lo frío bajara lento por mi garganta. Sé cuál es el problema. ¿Lo sabes? Sí, dije. Y con gusto los guiaré. Pausa. Sería genial. Realmente necesitamos... Pero ahora soy consultora, lo interrumpí con suavidad. Mi tarifa es de $250 por hora. Les enviaré el contrato. Una vez recibido el depósito, comenzamos. Silencio. Suficiente para que se oyera el mar de fondo. Luego, en voz baja. Está bien. Claro. Solo... Mándanos los detalles. No dudó. Ese día, gané más en 5 horas que en mis últimos 2 meses en ese trabajo. Las facturas se arreglaron. Los clientes fueron calmados. El sistema se estabilizó. ¿Y Alejandro? Supongo que ahora revisa la documentación con un poco más de cuidado. Pero eso ya no es asunto mío. Esa llamada fue clínica. Una vez que se confirmó el depósito, programé la sesión para las 10 en punto, 3 días después del primer mensaje desesperado. Les concedí una sola hora, ni un minuto más. Les envié el enlace de videollamada con una invitación de calendario y una nota que decía: por favor, tengan preparados todos los accesos y registros relevantes con antelación. Sin emojis, sin firma, solo instrucciones. A las 9:58, la sala virtual estaba vacía. A las 10:01, Sergio ingresó. Cámara apagada. Voz tensa. Buenos días, murmuró. Sin disculpa, sin agradecimiento, solo urgencia. Alejandro se unió un minuto después. Lucía agotado, con la mirada errante, como si esperara que alguien más apareciera para rescatarlo. No ofrecí consuelo. No pregunté cómo les había ido. Compartí mi pantalla. Esta es la canalización de sincronización, comencé. Observarás que el lote hace referencia a un script auxiliar llamado 2023 Sync Legacy V5. Ahí comienza el problema. Alejandro se acercó a la pantalla. Pensé que ese estaba estable. Lo está, excepto por una llamada condicional que invierte el orden del lote cuando una bandera queda indefinida. Pausa. Parpadeó. ¿Cómo dices? La bandera toma valor nulo a menos que se defina explícitamente, expliqué. Eso activa un bucle de reprocesamiento. Ese bucle provoca retrasos y duplicados en la capa visible al cliente. Parece correcto en la verificación previa, se rompe en la posterior. Sergio carraspeó. Entonces, ¿se han estado enviando facturas duplicadas? No siempre, solo lo suficiente para que sea impredecible, lo cual es peor. Otra pausa, más larga. Los vi revolverse en silencio. Alejandro clavado en la pantalla. Sergio frotándose las sienes. Yo mantuve el tono firme, desapegado, como si no hubiera orquestado todo desde el principio. Necesitan volver a la versión anterior del script auxiliar, continué. Luego aplicar un parche que defina explícitamente la bandera en cada nueva entrada. Ya envié el script corregido por correo. Pueden implementarlo en 1 hora. Eso detendrá el problema. Alejandro asintió de inmediato. Perfecto, sí.
Eso tiene sentido. Por supuesto que sí. Estaba hecho para eso. Sergio guardó silencio un segundo más. Luego, en voz baja, gracias por guiarnos en esto. No sé cómo se nos pasó por alto. Estaba documentado, lo interrumpí con frialdad. Todo fue incluido en el paquete. Su nuevo empleado siguió los pasos. El sistema solo hizo lo que se le indicó. Dejé que esa frase flotara en el aire. Ambos sabían lo que significaba, y ninguno pudo decir una palabra. A las 10:57 terminé la llamada. 3 minutos antes. Después envié la factura. 1 hora. Tarifa premium. Pago inmediato. Sergio la pagó en menos de 1 hora. Lo mejor no fue el dinero, ni siquiera el error. Fue el hecho de que ahora sabían, sin pruebas, sin acusaciones, que alguien los había visto venir, y los dejó caminar directo hacia la trampa. Eso es la precisión. No grita, firma el cheque. No comenzó con el despido. Ser ignorada deja una sombra larga. Se extiende por reuniones, evaluaciones salariales, tortas de cumpleaños sin tu nombre. Crece en lugares silenciosos, como cuando repiten tu idea con otra voz más fuerte y le dan el crédito, o cuando tus noches largas se resumen como solo estás haciendo tu trabajo. Sergio solía llamarme confiable. Lo decía como si fuera un elogio, como si lo que realmente quisiera decir fuera, eres sólida, digna de confianza, esencial. Pero lo que significaba en realidad era, eres invisible cuando me conviene. Nunca preguntó cómo el sistema se mantenía estable. Nunca se cuestionó por qué los plazos con los proveedores siempre se cumplían, o cómo los documentos de incorporación estaban listos antes de las auditorías. Simplemente asumía que todo funcionaba, porque yo lo hacía funcionar, y cuando algo fallaba, me miraba, no para pedir ayuda, sino para preguntar por qué no lo había evitado, como si el mantenimiento fuera una obligación moral. Como si la invisibilidad implicara responsabilidad, pero nunca recompensa. Recuerdo una vez, hace 4 años, cuando me quedé un fin de semana largo para corregir un error en la ruta de procesamiento que habría retrasado una transacción de $200,000. Nadie más lo supo, ni siquiera el cliente. Para el lunes estaba resuelto. Sergio pasó por mi escritorio ese día, vio el vaso de café vacío, el cansancio en mis ojos. Eres una salvavidas, murmuró. No se detuvo a decirlo, solo lo dejó caer en el aire y siguió caminando. Eso fue todo. Ni bono, ni reconocimiento, ni siquiera un correo. No buscaba elogios. Nunca necesité reflectores. Pero hay una diferencia entre humildad y borrado, entre fuerza silenciosa y que crean que no te importa quedar fuera. El patrón se repitió en cosas pequeñas, comidas de equipo donde me pedían tomar la foto, no estar en ella, ascensos donde mi nombre estaba en la lista, pero nunca arriba, sesiones de ideas donde me invitaban a tomar notas, no a opinar, siempre confiable, siempre en la periferia. Cuando llegaron los despidos, tenía sentido que Sergio no dijera mi nombre en voz alta, que me entregara una carpeta como quien deja ropa en la tintorería. Llevaba años construyendo la idea de que yo era reemplazable, una pieza fija, parte del mobiliario. Pero el error de Alejandro rompió esa ilusión. Por primera vez en 11 años vieron el vacío. No porque grité, no porque hice una escena, sino porque la ausencia de mi precisión dejó un eco que no sabían cómo acallar. La diferencia entre una mano firme y una ausente es el desastre. Y por primera vez en todo ese tiempo, tuvieron que enfrentar la pregunta que nunca se hicieron. ¿Qué pasa cuando quien sostenía todo simplemente suelta? Todo empezó con una línea de asunto. Pregunta sobre el script de sincronización, enviado desde el correo corporativo de Alejandro a las 11:03 de la noche de un miércoles. Yo no estaba trabajando, ni siquiera estaba en casa. Estaba en un bar tranquilo del centro, escuchando jazz suave y bebiendo bourbon de un vaso bajo. El correo permaneció sin abrir durante 12 horas. Cuando lo leí a la mañana siguiente, ya había otros 2 mensajes. El primero era cortés, incluso curioso. El segundo, cargado de urgencia. El tercero, con un matiz de pánico.
Estaba rodeando el problema sin nombrarlo. Las cosas no funcionaban. El script se comportaba de forma errática. Los registros del sistema no coincidían con los datos de los clientes. Estaba sobrepasado. Y lo sabía. No respondí. No de inmediato. En cambio, volví a leer su redacción. ¿Cómo evitaba culpas? ¿Cómo intentaba suavizar la confesión con frases como «solo quería confirmar algo» o «no estoy segura si se perdió algo en la transición»? No, Alejandro, no se perdió nada. Todo cayó exactamente donde debía. Su error no fue técnico, ni siquiera fue el defecto en sí, eso no podía haberlo sabido. Su error fue confiar en la superficie, asumir que documentación ordenada significaba simplicidad, que seguir instrucciones equivalía a seguridad, que porque le entregué el cuchillo con una sonrisa no era afilado. Siempre subestiman a las que hablamos bajo. Esperé hasta el final del día para responder. Una sola línea. Por favor, canaliza cualquier problema técnico con la dirección. Mis servicios de consultoría requieren solicitud formal y anticipo. Envié el mensaje. Archivé el hilo. Ese fin de semana intentó llamarme. 2 veces. Sin dejar mensaje. Solo llamadas perdidas. Pude sentir la desesperación detrás. Pánico joven disfrazado de urgencia corporativa. Alejandro estaba aprendiendo lo que nadie le enseñó en su incorporación, que los sistemas no son solo software, son personas. Y las personas recuerdan, el fallo no fue explosivo, aún, pero se estaba propagando, en silencio. Los ejecutivos empezaban a notar anomalías. Los responsables de clientes reenviaban preguntas que no sabían responder. Los números no cuadraban, y Alejandro ahora era el rostro de esa confusión. Probablemente seguía escarbando en los archivos que le di, esperando haber pasado algo por alto, esperando que el error fuera suyo y no heredado. Lo imaginaba en su escritorio, tarde por la noche, revisando carpetas, repitiendo mis grabaciones de entrenamiento, releyendo las instrucciones del despliegue, buscando claridad en un mapa que solo yo podía leer completamente. Pero esto no era una búsqueda del tesoro, era un espejo. Y lo que estaba viendo ahora, pánico en su reflejo, silencio de quien reemplazó, no era un accidente, era una consecuencia. Alejandro no solo tomó mi puesto, heredó mi memoria, y tenía dientes. Para cuando llegó la segunda ola, ya no se molestaron en ser amables. Sergio escribió directamente, sin saludo, sin firma, solo una línea de asunto que decía: necesitamos asistencia urgente, errores en facturación se amplían. No respondí, no de inmediato. Esperé hasta el día siguiente. Dejé que el malestar se asentara, que sintieran la diferencia entre conveniencia y costo, entre una solución interna y el silencio de alguien que ya no les debía nada. Entonces envié una respuesta formal, con membrete. Acuerdo de consultoría, Noelia Elizondo, estratega independiente de sistemas. Detallaba mi tarifa, $250 por hora, mínimo de 2 horas, consultas urgentes con tarifa premium, pago por adelantado, sin excepciones. El dinero fue transferido en 90 minutos. Esa misma tarde me uní a la llamada. El tono era distinto esta vez, callado, sumiso. La cámara de Sergio estaba encendida, pero se veía más pequeño, la luz detrás de él demasiado intensa, borrando su contorno. Alejandro se sentó a su lado, postura rígida, ojos rodeados de cansancio, sin sudadera esa vez, solo una camisa de vestir que no le quedaba bien. Mantuve la reunión breve, clínica. No me detuve en qué había fallado, solo expliqué cómo solucionarlo. Revisé el script, línea por línea, y señalé dónde falló la sobreescritura heredada. ¿Este es el origen del problema?, preguntó Sergio. Incliné apenas la cabeza. Es lo que ocurre cuando se asume el comportamiento del sistema en lugar de entenderlo. Asintió, las palabras pesándole más de lo que quería admitir. Alejandro no habló casi nada. Solo tomaba notas, murmuraba. Entiendo, de vez en cuando. Lo observé procesar todo.
Vi el momento en que comprendió que esto no era un simple fallo, era un espectro, algo dejado atrás a propósito, pero nunca lo preguntaría, no en voz alta. El silencio se alargó después de que terminé. Ninguno se movía, así que lo corté yo. Elaboraré un plan de mitigación, dije. Pero si esto vuelve a escalar, necesitaré un contrato de largo plazo. Mis tarifas reflejan urgencia y experiencia. Ambas están desglosadas en la factura. Sergio no discutió. Solo dijo, entendido, como si se tragara algo amargo. La reunión terminó. 3 horas facturadas. Una corrección implementada. Una empresa recordada. Lo que me dio satisfacción no fue el dinero, fue la matemática, poder medir, en cifras exactas, el valor que nunca vieron. Hasta que dolió. La precisión que confundieron con pasividad ahora tenía precio. Después de la llamada, salí al balcón. La ciudad seguía moviéndose abajo, rápida e indiferente. Tomé el último sorbo de mi café y vi la luz cambiar sobre el pavimento. Me habían pagado para arreglar un problema que ellos mismos crearon al reemplazarme demasiado pronto. Y ahora estaban advertidos. Cada vez que su sistema titubeara, pensarían en mí. Cada factura, cada sincronización, cada despliegue exitoso, se preguntarían si ese era el archivo que yo toqué. Eso es apalancamiento real. No es ruido, es memoria. Se desmoronó más rápido de lo que imaginé, incluso después de la corrección, incluso después de guiarlos paso a paso por el parche, viendo a Alejandro aplicar cada comando con dedos tensos, revisando 2 veces antes de presionar Enter. El defecto se había ido, sí, pero el daño, ese ya había echado raíces. Las facturas a los clientes se habían enviado con discrepancias, algunas con sobrecargos, otras duplicadas, y unas más marcadas como impagas, a pesar de que el pago ya se había procesado. Y en el mundo del software logístico, donde los clientes dependen de una facturación precisa para manejar cadenas de suministro que mueven millones, la confianza no es opcional. Es oxígeno. No observaba desde la distancia, observaba desde arriba. Todavía tenía acceso al sistema público de soporte. Olvidaron revocarlo. Un panel lleno de tickets, actualizaciones de estado y escaladas ejecutivas, todo en ese lenguaje estéril y técnico. Cliente reporta factura duplicada, urgente. Solicitamos actualización sobre corrección del lote, sin resolver. El CEO solicita reunión, impacto financiero confirmado. Cada línea era una grieta en la superficie, cada actualización, una contusión que se extendía bajo la piel. Alejandro luchaba por mantenerse al día. Sergio hacía lo de siempre. Minimizaba la urgencia hasta que alguien con más peso lo forzaba a actuar. Y en alguna sala de juntas, yo sabía que las preguntas ya habían comenzado. ¿Por qué no se detectó esto durante la transición? ¿Quién aprobó el protocolo de sincronización? ¿Por qué el reemplazo no está cumpliendo? Habían construido su seguridad en la idea de que yo era reemplazable, que lo que había construido podía empacarse, copiarse y entregarse como un manual. Pero la precisión no vive en el papel, vive en el reconocimiento de patrones, en la conciencia silenciosa, en saber qué partes del sistema parecen sólidas, pero se quiebran bajo presión. Alejandro no fue entrenado para ver eso, y ahora la Junta estaba conociendo el costo de esa ceguera. Esa semana recibí un mensaje de una ex colega, alguien que aún trabajaba allí. No preguntó directamente, pero eligió cada palabra con cuidado. Trimestre difícil por aquí. La gente empieza a darse cuenta de cuánto sostenías tú. No respondí. No hacía falta. Porque el objetivo nunca fue reconocimiento, tampoco venganza. El objetivo era claridad. Y la claridad estaba llegando. Correo tras correo, escalada tras escalada. Estaba llegando en forma de pérdida de confianza de los clientes, en contratos que ahora estaban bajo revisión, en reuniones nocturnas donde Sergio ya no podía fingir que todo estaba bajo control. La reacción en cadena no fue por malicia, fue física. Quitas el peso que mantiene algo estable y las cosas se mueven. Ignoras las señales y los sistemas se inclinan. Entregas un cuchillo sin revisar el filo y sangras.
Me reemplazaron demasiado rápido. Confiaron en un sistema que nunca se tomaron el tiempo de entender. Y ahora vivían dentro de las consecuencias. Yo no necesitaba mover un dedo. Ya lo había hecho. Una sola vez. Eso bastó. Fue un martes por la mañana cuando llegó el correo de auditoría. Asunto: revisión interna de sistemas. Solicitud de documentación. Venía de la responsable de cumplimiento de la firma, una mujer con la que solo hablé 2 veces en todos mis años allí. Cordial, cauta, siempre copiada en los correos después de que la tormenta ya había empezado. Pedía claridad. Requería un resumen de mis procedimientos de entrega, la documentación proporcionada, cualquier nota o correspondencia que pudiera contextualizar la disrupción actual. Usaba palabras educadas como conciliación y transparencia, pero el subtexto era claro. La Junta quería respuestas. Alguien tenía que rendir cuentas por los vacíos. Miré el mensaje por un largo rato, no por duda, sino por estrategia. Había poder en decidir cómo responder, si debía responder, si debía permitir que me arrastraran al proceso de limpieza de un desastre que nunca diseñé para destruir, sino para exhibir ignorancia. Después de un momento, contesté con una sola frase: todo el material fue entregado en su totalidad a la gerencia, según lo solicitado. Adjunté marcas de tiempo, nombres de archivos, confirmaciones de envío por correo, pruebas de que hice exactamente lo que se me pidió, ni más ni menos. No había rabia en mis palabras, tampoco defensiva, solo un recordatorio. Ya no formaba parte del sistema. Yo era la nota al pie, y ellos estaban escribiendo su propio fracaso dentro del cuerpo principal del informe. 2 días después, otro correo, esta vez de una agencia consultora externa. Al parecer, la firma había contratado auditores independientes para evaluar la integridad del sistema. Una revisión completa, del tipo que cuesta 6 cifras y termina con alguien fuera de la nómina. Preguntaban si estaría disponible para colaborar, a corto plazo, claro, solo para cerrar las brechas de conocimiento histórico. Educado, desesperado, pánico disfrazado de profesionalismo. Rechacé, formalmente, con cortesía. Gracias por la oportunidad. Actualmente tengo compromisos con clientes de largo plazo. Les deseo éxito en su revisión interna. Sin rencores, solo puertas cerradas. Puedo imaginar a Sergio leyendo esa respuesta. Mandíbula tensa, el remordimiento enroscándose en su orgullo como humo. No porque me valorara, sino porque ahora otros lo hacían. Eso es lo que hace una auditoría. Arranca el barniz, revela lo que nunca fue comprendido, fuerza a sacar a la luz lo que todos preferían ignorar. Observé todo desde lejos, a través de LinkedIn, a través de rumores, a través del silencio que aparece cuando la gente empieza a protegerse. Alejandro no publicaba nada desde hacía semanas. La biografía de Sergio había cambiado. Ahora decía asesor interino. La firma seguía en pie, pero sostenida con lenguaje prestado y consultores externos. Pero la verdad ya estaba escrita, en los registros, en la trazabilidad de auditoría, en la brecha precisa donde solía estar mi nombre, y ningún retroceso podía borrar lo que habían perdido al reemplazar a alguien que nunca se molestaron en entender. Es curioso lo que la mente decide conservar. Después de todo, el despido, la improvisación, las llamadas desde una empresa que se deshacía, aún recordaba el primer día que entré a esa oficina. 11 años más joven, blusa recién planchada, una carpeta de currículums impresos en la mano, nerviosa, esperanzada, creyendo que la competencia siempre sería suficiente. Sergio también era nuevo en la gestión por entonces. Aún fingía que le importaba. Me llevó de un lado a otro, me presentó a personas cuyos nombres ahora apenas recuerdo. Dijo que tenía buena energía, que le gustaba lo callada que era. Estable, me llamó. Llevé esa palabra como un cumplido. Años después, entendí lo que realmente significaba. Código para olvidable hasta que se necesita. Aún así, trabajé.
Construí sistemas desde dentro. Detecté errores que otros pasaban por alto. Me gané la reputación de alguien que no necesitaba elogios para seguir rindiendo. Mi nombre no sonaba en la sala ejecutiva, pero si yo dejaba de aparecer, toda la planta lo sentiría. Hubo cumpleaños que trabajé, visitas al hospital que reprogramé. Una vez cancelé un viaje para ver a mi hermana, porque una actualización de proveedor rompió nuestra interfaz la noche antes de volar. Sergio dijo que me lo compensaría. No lo hizo, pero me quedé. No por él, ni siquiera por la empresa, por la creencia de que el trabajo bien hecho es su propia recompensa, que la lealtad construye algo, y lo hizo, solo que no lo que pensaba. Construyó el plano de la trampa que más tarde coloqué. Pienso en eso a veces, no con arrepentimiento, ni siquiera con rencor, solo con claridad, porque la memoria es afilada cuando se gana en silencio. Cuando me despidieron, podría haber gritado, podría haber arrastrado sus nombres por los canales de recursos humanos o escrito un ensayo catártico en redes, pero no lo hice, porque no buscaba espectáculo, buscaba comprensión, no de ellos, de mí misma. Quería saber que había elegido la precisión por encima del espectáculo, que no necesitaba destruir nada, solo necesitaba dejar de proteger lo que nunca me protegió. La gente habla de la misericordia como si fuera debilidad, como si fuera la ausencia de consecuencias, pero la verdadera misericordia es la decisión de no quemar lo que podrías. Pude haber quebrado su sistema de forma irrecuperable. No lo hice. Les permití sentir los bordes, los puntos de presión, el colapso silencioso de asumir que el silencio era consentimiento, y luego me marché. Ahora, cuando pienso en Sergio, no veo al hombre que me entregó una carpeta sin mirarme. Veo al hombre sentado en una sala de reuniones, bajo luces fluorescentes, dándose cuenta, demasiado tarde, de que la base nunca fue suya para entender. ¿Y Alejandro? Estará bien, aprenderá, quizás incluso crezca. Pero nunca olvidará la lección que dejé atrás. No porque fue ruidosa, sino porque funcionó exactamente como fue diseñada. No hay venganza en eso, solo memoria, y la misericordia de dejar que los hechos hablen por sí solos. Llegó un jueves, tarde, con el sol ya escondido detrás del horizonte, mi apartamento bañado por la luz anaranjada de una lámpara de pie. No pensaba en la firma, no de verdad. Estaba a mitad de una novela nueva, el té enfriándose a mi lado, la ciudad murmurando afuera, tranquila. Entonces, ping. Asunto. Una pregunta rápida, si tienes un momento. El nombre me detuvo. Alejandro Campos. El mensaje empezaba con una disculpa, del tipo que no se ofrece por el daño causado, sino por el hecho de que alguien, al fin, lo notó. Sé que es tarde. Solo quería decir que lo siento, si eso vale algo. No me di cuenta de todo lo que manejabas. Pensé que podía resolverlo, pero pasé por alto algo importante. He estado repasando todo, y empiezo a verlo más claro. No mencionaba el error directamente. Inteligente, o bien aconsejado, pero la implicación pesaba en cada línea. Si tuvieras algún consejo sobre cómo manejabas las integraciones heredadas, o incluso solo tips sobre cómo mantenías tan estable el trato con los clientes, te lo agradecería. Solo intento tener una visión más completa. Firmó, con respeto, como si fuéramos colegas. Iguales. Cerré el correo. No respondí. No porque estuviera enojada, no lo estaba. Ya había vaciado ese cajón. Lo que quedaba no era furia, era resolución, del tipo que no necesita elevar la voz ni dar explicaciones, porque el tiempo de preguntar había pasado. La oportunidad de aprender se cerró el día que eligió verme como un peldaño en vez de una base. Alejandro no me vio, no de verdad. Vio a una mujer cercana a los 40, eficiente en silencio, y pensó que heredaba simplicidad. Pensó que yo entrenaba reemplazos porque no sabía cómo defenderme, pero sí sabía, solo que no como él esperaba. A la mañana siguiente, otro mensaje, más corto.
Entiendo totalmente si no quieres responder. Solo quería intentarlo. Gracias de nuevo por todo lo que me compartiste. Sé que no lo agradecí bien antes. Tampoco respondí. En lugar de eso, archivaba ambos correos. Los guardé en una carpeta etiquetada como cierre, no porque ofrecieran alguno, sino porque ya no necesitaban respuesta. Él había aprendido, por las malas, lo que todos aprenden eventualmente. Silencio no significa desconocimiento. Cortesía no significa debilidad. Y callar no es lo mismo que rendirse. Alejandro sobreviviría. Tropiezos, correcciones, con el tiempo encontraría su ritmo. Pero ese pequeño hilo de duda, el que susurra, ¿y si me perdí algo más? Ese lo seguiría, cada vez que fallara un script, cada vez que un cliente hiciera una pregunta difícil, cada vez que abriera un archivo y viera mi nombre en el historial de versiones. Yo no tenía que decir una palabra, el sistema hablaría por mí, y el silencio completaría el resto. Llegó el primer día del mes, puntual como un reloj. Un PDF limpio, con líneas itemizadas, titulado con una calma definitiva. Factura de consultoría, sesión final. Fechado, firmado. Marcado como pagado en su totalidad, en una esquina inferior, con fuente gris precisa. Ni siquiera necesitaba abrirlo. Conocía cada línea de memoria. 3 sesiones, 6 horas en total. Revisión estratégica, resolución de problemas, plan de implementación. El monto no era deslumbrante, pero lo que simbolizaba lo era todo. Era el último hilo, la transacción final, la prueba de que, incluso cuando regresaron arrastrándose, tuvieron que pagar por lo que antes recibían gratis. Guardé una copia en mis registros, imprimí otra y la coloqué en una carpeta negra delgada. No era la misma que usé para el engaño del onboarding. Esta era más nueva, vacía, salvo por esa hoja, sin notas adicionales, sin comentarios, solo los hechos. Esa es la belleza de la documentación. No tienes que convencer a nadie, solo registras lo que pasó y dejas que los números hablen. Había pensado, alguna vez, que cerraría todo esto con una sensación de vindicación, una oleada de orgullo o una justicia servida, pero al deslizar la carpeta en el cajón y cerrarlo, todo lo que sentí fue claridad, no alivio, no venganza, solo certeza. Hice lo que se debía hacer, ni más, ni menos. Me pidieron entrenar a mi reemplazo, lo hice, me pidieron dejar todo en orden, lo dejé, y cuando me llamaron de vuelta, desesperados, humillados, sin preparación, yo respondí, no con rabia, no con desprecio, sino con una hoja de tarifas y una invitación en el calendario, porque nada descoloca más a alguien que ser recibido con calma después de haber provocado caos. Una semana después de esa última factura, recibí un correo de agradecimiento genérico de una asistente a la que nunca conocí. Agradecemos su contribución durante la transición reciente. Le deseamos éxito continuo en sus proyectos. Sin firma de Sergio, sin mención de Alejandro, solo palabras que marcaban una casilla. No respondí. ¿Qué quedaba por decir? La última vez que vi el nombre de esa empresa en mi bandeja de entrada, configuré un filtro. Todo directo al archivo. Si alguna vez vuelven a necesitarme, tendrán que esforzarse más que con una plantilla. Ese es el límite ahora. No por amargura, sino porque ya terminé. La factura final no era solo un pago, era un cierre. Un cobro por el peso que antes cargaba sin costo. Una forma de poner precio a lo que nunca valoraron hasta que empezó a desmoronarse. Y más que nada, era un recordatorio. Solo porque no alces la voz, no significa que no tengas poder. Solo porque te vayas en silencio, no significa que no ganaste. La taza sobre mi escritorio se había enfriado. No la había tocado en una hora, demasiado concentrada en la pequeña pila de libretas que por fin estaba organizando. Páginas limpias, sin logotipos, sin pestañas codificadas por colores ni indicaciones de reuniones. Solo líneas en blanco, esperando algo nuevo.
Había vaciado mi antigua oficina meses atrás, pero esto se sentía como la verdadera purga. Las últimas piezas de esa vida, notas adhesivas con pistas de contraseñas, contactos de proveedores que ya no necesitaba recordar, un sobre pequeño con viejas credenciales de acceso. Puse cada cosa en una caja, la sellé y la guardé en el armario sin ceremonia. Lo que quedaba era silencio, y no del pesado. Este era ligero, despejado, del tipo que vibra con posibilidad, no con consecuencia. Me paré junto a la ventana, mirando hacia la ciudad mientras despertaba. Desde aquí arriba, todo se movía con ritmo. Claxones, cruces peatonales, vapor saliendo de los puestos de la esquina en columnas suaves. Nadie sabía quién era yo. A nadie le importaba dónde solía trabajar. Y ese anonimato se sentía como libertad. En el fondo, sonó mi teléfono. Una alerta rutinaria. Notificación bancaria. Lo tomé, leí las palabras y sonreí. No por la cantidad, sino porque ahora era solo yo, sin accesos compartidos, sin permisos conjuntos. Cada alerta me pertenecía, y cada línea de esa cuenta reflejaba solo mis decisiones. Ese era el lienzo más limpio de todos. Volví a la cocina, vacié el café frío por el fregadero y preparé una nueva olla. Dejé que hirviera, dejé que floreciera. Mientras goteaba, pensé en todas esas mañanas que solía pasar revisando frenéticamente mi bandeja de entrada, apagando fuegos, construyendo soluciones antes de que alguien más notara el humo. Ahora no había nada que administrar más que mi propia paz. Y me gustaba el silencio, me gustaba el espacio, no solo en mi hogar, sino en mi mente, esa parte que solía tensarse ante un ping a medianoche, la que calculaba lealtad en horas extras no habladas, la que se preguntaba, ¿esta vez sí lo notarán? Ahora preguntaba otra cosa, ¿qué quiero construir después? Existe un mito que dice que la venganza debe ser ruidosa, que debe llegar como tormenta, estruendosa, ardiente, inconfundible. Pero alguna venganza no hace ruido. Alguna venganza se parece a facturas pagadas en su totalidad, a bandejas de entrada en silencio, a café preparado lento, sin reuniones en el calendario. Alguna venganza es simplemente una mujer sola en su mesa, pasando la página a un cuaderno en blanco, sin que nadie mire, y sabiendo, en lo más hondo de su ser, que nada fue en vano. Ni los años, ni el esfuerzo, ni siquiera el dolor, porque todo llevó hasta aquí, a la quietud, a la soberanía, a una hoja limpia y la fuerza para escribir algo mejor esta vez. Nunca vieron el momento en que ocurrió el cambio, porque no vino con una voz alzada, ni con un correo de renuncia disparado con rabia. Llegó en momentos demasiado silenciosos para que la mayoría los notara. Cuando dejé de quedarme hasta tarde sin que me lo pidieran. Cuando empecé a documentarlo todo, no solo por claridad, sino por registro. Cuando entendí que mi valor se medía solo en cuanto no molestaba. Pensaron que me fui en silencio. Lo que nunca vieron fue que ya había comenzado a marcharme mucho antes de que me dejaran ir. Ese silencio que confundieron con sumisión era estrategia. Esa documentación que elogiaban era un mapa, cuidadosamente construido, deliberadamente engañoso en un punto crítico. No para destruirlos, solo para recordarles. Construyeron su comodidad sobre la idea de que yo siempre estaría allí. Pero la comodidad no es lo mismo que el respeto. Nunca vieron la parte de mí que mantenía todo funcionando, no porque debía, sino porque elegía hacerlo. No sabían cuántos errores corregí sin mención, cuántas veces anticipé el problema antes de que estallara, cuántos sistemas llevaban mis huellas, silenciosas, invisibles, esenciales. Vieron producción, no origen. Vieron entregables, no decisiones. Vieron estabilidad, no fuerza. Y aún hoy, dudo que lo entiendan. Sergio probablemente lo cuenta como una mala entrega, un error de novato. Jamás mencionará el defecto escondido en el código, la pista que dejé no como amenaza, sino como mensaje.
Nunca te molestaste en preguntar qué era lo que te protegía. Y Alejandro se recuperará. Es joven, construirá sus propias rutinas, hará su propio impacto, pero sé que llevará consigo esa chispa de duda, la que aparece cada vez que un sistema titubea, cada vez que un resultado se siente fuera de lugar. ¿Fallé otra vez? Porque lo hizo. Todos lo hicieron. Pasaron por alto el fuego callado, la mujer que no pedía reflectores, pero mantenía la sala iluminada, la mujer que cargaba el peso sin quejarse, y luego lo soltó con una sonrisa lo bastante filosa para cortar. Y ahora me muevo diferente. Mis sistemas son míos. Mis límites están definidos. Trabajo bajo mis propios términos, con personas que valoran la sustancia sobre el ruido. Cuando entro en una sala, ya no me reduzco para encajar. Y cuando me voy, no miro atrás. Las alertas siguen llegando, pings suaves de fondo. No advertencias, no amenazas, solo recordatorios de que estoy atenta, de que estoy aquí, de que sé exactamente cuánto cuesta ser subestimada. Nunca me vieron venir, y ahora nunca volverán a verme, pero sentirán el eco. Cada vez que el sistema tiemble, cada vez que el silencio se haga más profundo, cada vez que se pregunten dónde comenzó todo, recordarán a la mujer que despidieron con una lista de verificación y entenderán, demasiado tarde, que se fue con el plano.